Mateo capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 7 hasta el 12, a pesar de que en la mañana de hoy solamente estudiaremos el versículo 12, pero para poder tomar todo el contexto. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. El último domingo estudiamos los versículos 7 al 11, ahora continuaremos en el versículo 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Al pasar a considerar el contenido de esta declaración tan conocida de nuestro Señor Jesucristo, que algunos o muchos llaman la regla de oro, no debemos olvidar algo que hemos repetido vez tras vez a todo lo largo de esta serie de exposiciones, y es que el Sermón del Monte no debe ser considerado como un mapa, sino más bien como un espejo. Cuando usted desea conocer cuál es la ruta que debe seguir para llegar a cierto lugar, usted no se mira en un espejo, usted busca un mapa. Ahora, cuando usted quiere saber cómo luce usted, usted no se ve en un mapa, usted se mira en un espejo. Bueno, este sermón, el Sermón del Monte, no es un mapa. Si usted desea saber cuál es la ruta que debe seguir para llegar al reino de los cielos, usted debe consultar otras secciones de la palabra de Dios. Lo que queremos decir, hermanos, es que el mensaje del Evangelio no es esfuérzate por cumplir las demandas del Sermón del Monte y serás salvo. No. El mensaje esencial del Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, ¿por qué hacemos esta aclaración? Bueno, porque algunas personas dicen, mi religión es el Sermón del Monte, y más específicamente la regla de oro. Debo tratar a los demás como yo deseo que los demás me traten a mí. Si yo hago esto, todo estará bien y Dios me dará entrada amplia en el reino de los cielos. El problema es que estas personas no han considerado seriamente el alcance de las demandas del Sermón del Monte y más específicamente la regla de oro. Porque si lo hubiesen hecho, se hubiesen dado cuenta que estas demandas están muy por encima de nuestras capacidades como seres caídos, como criaturas pecadoras. Nadie puede vivir a la altura de lo que se demanda aquí, a menos que Dios no haga en nosotros una obra poderosa de transformación. Lo que Cristo describe en el Sermón del Monte es el tipo de vida que ha de derivarse de aquellos en quienes ha sido efectuada esa obra poderosa de transformación. La idea que está detrás del Sermón del Monte no es haz esto y serás salvo. No. Mi amigo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. La idea que está detrás del Sermón del Monte es, si has sido salvado por medio de la fe, si has sido salvado por la gracia de Dios, he aquí el estilo de vida que debes vivir. Y lo que debes preguntarte es, ¿reflejas en tu vida las características que evidencian a los ciudadanos del reino de los cielos? Bien, mi amigo, he aquí el espejo en el cual puedes mirarte a ti mismo. Los ciudadanos del reino de los cielos son pobres en espíritu, son mansos, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, etcétera.
no son meros religiosos que se conforman a una serie de rituales y patrones de conducta externos. No. En Mateo 5:20, Jesucristo declara a todos aquellos que profesan seguirle a Él, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La vida justa que emana de la fe es superior, muy superior, dice Cristo, a la religiosidad hipócrita, ritualista, legalista, externa de los escribas y fariseos, en la forma en que obedecen los mandamientos de Dios, cuando hacen misericordia, cuando oran, cuando ayunan, etcétera. Así que, amigo, lo que Cristo está diciendo aquí no es que haciendo todas estas cosas serás salvo. No. Es que si eres salvo, debes hacer todas estas cosas. Así que el Sermón del Monte no es un mapa, es un espejo. Y a lo largo de nuestro recorrido a través de estos textos hemos podido contemplarnos en ese espejo para evaluarnos objetivamente a nosotros mismos. ¿Luzco yo como Cristo dice que deben lucir los ciudadanos de su reino? Ahora debo hacer una aclaración aquí. Los discípulos de Cristo no son perfectos. Ellos tienen que luchar también con la corrupción y el pecado que aún mora en ellos. Pero Dios ha implantado en sus hijos un principio de santidad que los mueve efectivamente a ir en pos de la piedad, a ir en pos de aquello que agrada a Dios. Y cuando un hijo de Dios es vencido por el pecado, porque puede ser vencido por el pecado, y por un patrón de conducta que es contrario a ese principio santo, el cristiano siente el peso de su corrupción y es movido por ese mismo principio de santidad al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Ahora, esta declaración que estudiaremos hoy, la regla de oro, resume en una forma magistral todo cuanto ha sido dicho en el Sermón del Monte acerca de lo que debe ser la conducta de un hijo de Dios. Cristo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos cuenta la historia que el emperador Severo quedó tan impresionado por esta frase que hizo que se escribiera en letras de oro y se colocara no solo en su palacio, sino también en todas las cortes de justicia de su reino. Y es nuestro anhelo en esta mañana, hermanos, que el Espíritu Santo impresione también nuestras mentes y conciencias con el contenido de esta declaración y que la coloque en letras de oro en una parte muy visible de nuestro entendimiento, de modo que pueda influir poderosamente en cada uno de nuestros pensamientos, motivos, palabras, actitudes hacia los demás. Estudiaremos nuestro texto a través de 4 encabezados. En primer lugar, veremos el contexto de la declaración. En segundo lugar, su contenido. En tercer lugar, algunas aplicaciones específicas que podemos hacer de ella. Y finalmente, su importancia vital. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el contexto de esta declaración. Noten, hermanos, que el Señor Jesucristo introduce la regla de oro con una frase conectiva. Aquí dice, así que. La Biblia de las Américas lo traduce por eso, por tanto. Todo lo que se dirá a continuación está evidentemente conectado con lo que se ha dicho antes. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesucristo anteriormente? Bueno, aquí vemos aquella promesa que el Señor dio a los suyos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y qué es lo que debemos pedir? ¿En qué contexto está esa maravillosa promesa de nuestro Señor? Hermanos, en el contexto de todas las demandas del Sermón del Monte.
Lo que Cristo está diciendo es, hijo mío, si eres uno de mis discípulos, no tienes que sentarte impotente a contemplar estas demandas y decir, ¿y quién es suficiente para esto? No, mi hermano, la Biblia dice que la gracia de Dios está disponible para ti. La gracia de Dios está disponible para llevarte a cumplir las demandas del Sermón del Monte, pero tienes que pedirla. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que llama se le abre, y a todo el que busca encuentra. Esa es la idea que está detrás de esta promesa. Pero ahora llegamos al versículo 12. ¿Y qué encontramos? Que el Señor dice, así que, ¿anheláis la gracia de Dios actuando en vosotros? ¿Anheláis la asistencia de Dios para poder vivir a la altura de lo que se espera de un cristiano? He aquí algo entonces que debes tomar en cuenta. La forma como te relacionas con los demás afectará de manera directa tu relación con Dios. La forma en que te relacionas con los demás afectará de manera directa tu relación con Dios. El asunto no es tan simple como decir, soy cristiano y por lo tanto Dios me ayudará a subyugar mis pasiones para poder vivir como un cristiano. Solo tengo que pedirlo en oración y ya está. No, un momento. Aquí hay un requisito que debes tomar en cuenta. La forma como te relacionas con los demás afectará de manera directa tu relación con Dios. Sí, Dios ha prometido concederte su gracia, pero Él espera de ti cierta disposición hacia los demás. Por cuanto deseáis buenas dádivas de vuestro Padre Celestial, todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ven la conexión? Hermanos, este es un principio fundamental que corre a todo lo largo de las Escrituras. Nuestra relación horizontal afecta nuestra relación vertical. El orar a Dios no solo es un acto de confianza, es un acto de amor. Oramos a Dios porque amamos a Dios, porque deseamos comunicarnos con Él, porque nos deleitamos en estar cerca de Él. La oración que no emana de un corazón amante es en muchos sentidos una oración deficiente. Ahora, el amor a Dios trae consigo como consecuencia ineludible amor por aquellos en quienes Dios ha plasmado su imagen y más específicamente amor hacia aquellos en quien la gracia de Dios ha obrado salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 4 versículo 20 que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, y la oración de un mentiroso no será oída en el trono de Dios. Si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios a quien no ha visto? Y se engaña a tal persona si piensa que sus oraciones son oídas cuando son traídas delante del trono de Dios. Veamos este mismo principio en dos textos claves de las Escrituras, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Versículo 15. Estas son palabras solemnes, dice el Señor aquí. Cuando extendáis vuestras manos, para orar es la idea, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué? Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, Dios está diciendo aquí a su pueblo, deben hacer algunos ajustes en vuestras relaciones horizontales, o de lo contrario, yo no oiré.
pueden multiplicar sus oraciones, pueden pasarse el día completo orando. Dios dice, yo no oiré. Nuestra relación horizontal afecta de manera directa nuestra relación vertical. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, está bien, vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 11. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hablando el Señor aquí acerca de la fe, dice Cristo, nuestro Señor, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es un requisito fundamental para que nuestra oración sea oída. Pero hermanos míos, no es el único requisito. Seguimos leyendo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y cómo podemos ir delante del trono de Dios a pedir y pedir y pedir cosas cuando tenemos un problema con el que no hemos solucionado? Hermanos míos, cuando Cristo dice en la regla de oro, así que está conectando esa regla con lo que se ha dicho antes. ¿Deseas que Dios te conceda su gracia para vivir a la altura de tu llamamiento como cristiano? Bien, mi hermano, he aquí un principio que no debes pasar por alto. Puede ser, mi hermano, que muchos de tus problemas espirituales se deriven de esta raíz. Vives tan centrado en ti mismo que no te has detenido a evaluar seriamente la forma en que tu estilo de vida, tus acciones, tus palabras, tus decisiones afectan a los demás. Es posible, muy posible, que tu egocentrismo haya levantado una pared entre tú y Dios y que tus oraciones no estén pasando del techo de tu habitación. Habiendo considerado entonces el contexto de la declaración, veamos ahora en segundo lugar su contenido. Ya vimos que hay una conexión aquí entre lo que se ha dicho antes y lo que va a decir ahora. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo dijo en la regla de oro? Bueno, lo primero, hermanos, que yo quiero hacer notar al considerar el contenido de la regla de oro es que se trata de un mandato de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, no es una sugerencia. El Señor Jesucristo, en su calidad de Rey soberano sobre su pueblo, dice aquí: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Es una orden, es un mandato. No hay otra opción para un hijo de Dios. Esa es la regla por la que debes regirte a la hora de tomar una decisión u otra. ¿Y cuál es la regla? Que así como deseas que los demás hagan contigo, así debes hacer tú con ellos. Siempre ha sido para mí un motivo de admiración la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para decir mucho en pocas palabras. Cada frase que salió de sus labios está tan llena de significado. Y aquí tenemos una que con toda justicia ha sido llamado la regla de oro. ¿Cómo debo comportarme en mi trato con los demás? Bueno, en el Sermón del Monte encontraremos varias directrices al respecto, pero esta pequeña frase resume todo cuanto ha sido dicho. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nada queda excluido. Ninguna regla pudo haber sido más general ni más comprensiva. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Noten que no solo abarca todas las cosas, sino también abarca a todos los hombres. Cristo no dice aquí todas las cosas que queráis que vuestros hermanos en la fe hagan. No, Cristo dice aquí todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros. Habla de todos los hombres en sentido general y por lo tanto afecta mi relación con todos los hombres, creyentes e incrédulos. Esta regla debe moderar nuestro comportamiento hacia todo el que me rodea, sea creyente o no. Su alcance es universal, abarca todas las áreas de nuestra vida, abarca todos los hombres. ¿Y qué es exactamente lo que se nos pide que debemos hacer? Bueno, en Lucas 6:31 tenemos el texto paralelo de esta declaración. Y allí leemos de la siguiente manera: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Alguien puede decir, pastor, pero eso es lo mismo que se lee en Mateo. No, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. El texto de Lucas amplía y aún explica el texto de Mateo. Hermanos míos, la regla de oro no ha de cumplirse en una forma mecánica. Lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, eso es exactamente lo que yo voy a hacer con los demás. Muy bien. Pero debes tomar en cuenta que no se trata simplemente de realizar una acción en una forma mecánica, y eso es lo que nos explica Lucas. La Biblia de las Américas lee ese texto de esta manera: y así como queréis que los hombres os hagan, haced también de la misma manera. Permítame usar una ilustración para explicar lo que yo quiero decir. Vamos a suponer que alguien me invita a cenar a su casa. Algún hermano de aquí de la iglesia, buena gente, me invita a cenar a mí y a mi esposa a su casa. Y ese hermano de la iglesia desea en verdad agradarme, hacerme una comida que no solo me guste, sino que me guste mucho. Bueno, ¿qué hace esta persona? Alguien llama a mi esposa temprano en la mañana y le pregunta acerca de mi comida favorita, y de mi jugo favorito, y de mi postre favorito. Hermanos, esto no son sugerencias, es una ilustración. De modo que esa noche la cena cumple su cometido. Todo lo que había en la mesa fue de mi total agrado. Pero ¿saben qué fue lo que más me agradó? El saber que estos hermanos tuvieron tal cortesía. El saber que esta hermana se preocupó en averiguar esas cosas para hacerme feliz. Bueno, los días pasan y ahora yo quiero reciprocar a mi anfitrión las atenciones que ha tenido para conmigo. ¿Qué se supone que debo yo hacer? Bueno, si aplico mecánicamente la regla de oro, voy a llamar a mi esposa y le voy a decir, mira, quiero que hagas una cena exactamente como lo hizo la hermana aquella noche. Con la misma comida, con el mismo jugo, con el mismo postre. Porque eso es lo que yo quiero que hagan conmigo, que me brinden esa comida. Bueno, pues de igual manera yo le voy a brindar esa comida a los demás. Sí, pero hermano, si yo aplico la regla de oro de ese modo, me estoy arriesgando a hacer una comida que mis pobres anfitriones tal vez se comerán por cortesía. Porque los gustos de ellos no son los gustos míos. No, hermanos. Aplicar la regla de oro aquí sería tener hacia nuestros hermanos la misma actitud que tuvieron para conmigo y que fue para mí de tanto agrado. Así que no se trata necesariamente de hacer lo mismo, sino de hacerlo de la misma manera. ¿Me agradaría que alguien tuviese tal consideración para conmigo? ¿Es de esa manera que me agrada que los demás me traten? Pues así debo tratarlos yo a ellos. Ven, hermanos, no se trata de una regla difícil de comprender. No hay que ser un doctor en teología para entender lo que dice aquí. No hay que ser mayor de edad. Yo creo que hasta los niños que están sentados aquí en la iglesia entienden perfectamente qué es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Cuál es la esencia de esta declaración? Ahora bien, una cosa es comprender el significado de estas palabras y otra muy distinta, vivir a la luz de estas palabras. Un siervo de Dios dijo una vez que para que un creyente ponga en práctica la regla de oro, necesita al menos tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, es necesario que se detenga a pensar. Hermanos, para cumplir y obedecer la regla de oro, es necesario que nos detengamos a pensar. ¿De qué manera quiero que los hombres traten conmigo? El Señor dice aquí, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces para obedecer esa regla? Debo pensar, debo meditar.
Hermanos, uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro trato para con los demás, ¿saben cuál es? Que nosotros solemos actuar en una forma irreflexiva. Hablamos sin pensar, emitimos una opinión sin pensar, hacemos cosas sin pensar, no nos detenemos a pensar en el alcance que pueden tener nuestras palabras en un momento dado, no nos detenemos a pensar en el alcance que puede tener nuestro silencio en un momento dado, no nos detenemos a pensar en al alcance que puede tener nuestra actitud hacia alguien en un momento dado. Y consecuentemente herimos a los demás sin necesidad. ¿Es de ese modo que me gustaría que alguien me tratara? Si meditáramos más en eso, mediríamos mucho más nuestras acciones. Hermanos, para obedecer esta regla debemos pensar primeramente en la forma en que nos gusta que los demás nos traten en las diversas situaciones que se nos presentan cada día. Me gustaría ir manejando mi carro y cuando voy a parquearme que venga un vivo y me coge el parqueo que estaba vacío. ¿Me gustaría eso? ¿Me gustaría llegar a un sitio como esta iglesia? No conocer a nadie y que nadie me salude, que nadie se me acerque, que nadie me haga caso. ¿Me gustaría a mí hacer eso? ¿Me gustaría que me trataran de esa manera? Hermanos, debemos pensar. En segundo lugar, debemos situarnos en el lugar del otro, en su situación particular y aplicar el principio, aplicar la regla. Debemos aprender a identificarnos con el otro en su problemática y en su contexto, porque tal vez el otro está pasando por una situación que yo nunca he pasado y que tal vez nunca pasaré. Entonces yo debo esforzarme por ir más allá de mi experiencia personal y situarme en la situación, el contexto y la problemática del otro. ¿Cómo se sentirá mi hermano en este momento? ¿Cómo me sentiría yo si estuviese en su lugar? ¿Cómo me gustaría que me trataran los demás en una situación como esta? ¿Ven cómo siempre volvemos al mismo punto? Debemos reflexionar, debemos pensar. Si somos irreflexivos no podremos obedecer ni este ni muchos otros mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez hemos hecho esto, una vez hemos hecho el esfuerzo de colocarnos en el lugar del otro, ahora debo, en tercer lugar, tomar la determinación de pensar, decir o hacer únicamente las cosas que me agradarían a mí si estuviese en una situación similar. No solo debo llegar a una conclusión mental, ahora debo decidir, tomar la determinación de pensar, decir o hacer únicamente las cosas que me agradarían a mí si estuviese en una situación similar. Eso es, hermanos míos, lo que Cristo espera de nosotros si decimos ser discípulos de Él. Y espero que ya se hayan dado cuenta que se trata de algo, esta regla, se trata de algo que necesita ser cultivado toda una vida. Aquí no hay 3 pasos, 1, 2, 3 y con esto lo vas a lograr. No, hermanos, aquí estamos hablando de algo que para desarrollarlo, para cultivarlo, se necesita toda una vida. Aún el creyente más maduro necesita seguir trabajando en esto, continuar desarrollando esa disposición de relacionarse con los demás de ese modo. Día tras día nos veremos envueltos en situaciones que demandarán de nosotros la aplicación de este principio. Pero debemos trabajar diligentemente con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios para hacernos el hábito mental de pensar de este modo, porque en esto se resume la vida cristiana a nivel horizontal. Bien, hermanos, hemos visto el contexto de esta regla, hemos visto su contenido, pero ahora queremos hacer esto mucho más práctico. Vamos a aplicar en algunas situaciones prácticas esta declaración. Ahora, hermanos, yo no puedo en un solo sermón
llenar todas las áreas en las que nosotros tendremos a lo largo de nuestra vida que poner en práctica la regla de oro. Por eso me voy a limitar simplemente a aplicar esta regla en 4 contextos específicos: en el contexto familiar, en el contexto comercial, en el contexto laboral y en el contexto de nuestras relaciones interpersonales. Comencemos entonces con el contexto familiar. Hermanos míos, si hay algún lugar en el que tendremos que poner en práctica este principio día tras día, es en el hogar. En la relación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los hijos entre sí. Continuamente se presentan situaciones en las que tenemos que aplicar la regla de oro. Esposos que están aquí en esta mañana, esposas que están aquí en esta mañana, he ahí lo que Cristo nuestro Señor espera de nosotros si profesamos ser cristianos. En nuestra relación conyugal debemos hacer todas las cosas que quisiéramos que él o ella haga con nosotros. Maridos, quiero ponernos a pensar un poco en esta mañana. Maridos, vamos a pensar por un momento en nuestras esposas. Día tras día se ven envueltas en las mismas labores de limpiar la casa, poner en orden las cosas, hacer la comida, cuidar los niños, etcétera, etcétera. Ahora, si ese fuese tu trabajo, marido, esposo, si ese fuese tu trabajo día tras día, ¿acaso no te gustaría vivir con una persona considerada a tu lado? Alguien que no esté dejando sus huellas por donde quiera que pasa. Una ropa por aquí, el periódico por allá, la taza en el comedor o en la galería y así por el estilo. ¿Así te gustaría vivir a ti con una persona considerada a tu lado, marido? ¿Acaso no te gustaría vivir con una persona que verbalmente te expresara su aprecio por las cosas que haces día tras día? Marido, ¿no te gustaría vivir con una persona así? Si a ti te tocara limpiar la casa todos los días, cocinar todos los días, cuidar los niños todos los días, ¿no te gustaría vivir con una persona a tu lado que te dijera cuánto aprecio tu labor? Una labor que nadie nota excepto tu marido y tus hijos. ¿Acaso no te gustaría, esposo, que tu compañero te dijera un día: tómate un descanso por ahora que yo me ocuparé de los niños? Tómate un descanso que yo voy a recoger la mesa para que tú puedas dormir un poco más de siesta. ¿No es así que te gustaría vivir, esposo? ¿Acaso no te gustaría tener a tu lado una persona que estuviera pensando en ti? Una persona que cuando llega a la casa está dispuesta para conversar contigo. Pastor, pero yo también trabajo en la oficina, sí, yo lo sé. Sabemos que todos tenemos un trabajo que hacer día tras día y que llegamos cansados a nuestras casas. Pero hermano mío, el amar a nuestras esposas y vivir con ellas sabiamente, tratándola como a un vaso más frágil, es parte de nuestras obligaciones como esposos cristianos. Y si tú no estás haciendo eso, tus oraciones están teniendo estorbo delante de Dios. No, yo no estoy hablando aquí de relegar a nuestras esposas por completo de lo que son sus responsabilidades cotidianas, no. Aquí estamos hablando de ponernos en el lugar del otro. Aquí estamos hablando de actuar en consecuencia con la regla de oro. Las esposas están contentas. ¿Y qué en cuanto a ustedes, esposas? Si tuvieses que salir día tras día a trabajar en la calle, en medio de un mundo lleno de pecado, en medio de un mundo lleno de agresividad, lleno de presiones de todo tipo, esposa, ¿cómo te gustaría que te recibiesen en casa? ¿Te gustaría seguir viendo rostros amargados y agresivos cuando llegas al hogar? ¿No te gustaría acaso que tu casa fuese una especie de oasis en medio del desierto? Si eso es así, escucha, esposa, lo que Cristo dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Decía un siervo de Dios que muchos hombres, sí por su maldad, pero también por la insensatez de sus mujeres, han sido movidos a actos de inmoralidad por causa del rostro con que su esposa lo espera todos los días cuando llega a su casa. Yo no estoy diciendo con eso que todo el que comete inmoralidad es por esa causa. Estoy diciendo que muchos hombres han sido empujados, sí por su corrupción, pero también por la insensatez de sus mujeres, a actos de inmoralidad. Hermanos, tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. Pero pensemos también en nuestros hijos. Hermanos, este principio debe ser aplicado en el trabajo que hacemos con ellos día tras día, con miras a moldear su carácter conforme al diseño de Dios. Pablo dice en Efesios 6:4, padres, y cuando usa allí la palabra padres, no está usando la palabra griega que incluye padre y madre, no, está usando la palabra padre que incluye al padre, al varón, a la cabeza del hogar, que es quien debe trazar las pautas cuando él está allí en su casa. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres viven en la estratosfera porque todo se lo dejan a la madre, porque aun cuando ellos están en la casa y los niños hacen algo, se hacen de la vista gorda y dejan a la madre corregir todo el tiempo. Y ese no es el patrón bíblico. La Biblia dice, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, ¿les gustaría estar todo el día bregando con los muchachos y cuando llegue tu compañero de la calle tener que seguir bregando porque él no mueve un dedo? Eso no es ponerse en el lugar del otro, eso no es cumplir la regla de oro. Aquí dice padres. Ahora noten, hermanos, que el apóstol Pablo contrapone aquí una cosa en vez de la otra. Aquí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué debo hacer para no provocarlos a ira? Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres piensan que para no provocar a ira deben consentir todo. No deben bregar con sus hijos. No, padres, eso los va a provocar a ira. Y tarde o temprano el criar hijos consentidos se volcará contra ti. Aquí dice, no quieres provocar a ira a vuestros hijos, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero no solo provocamos a ira a nuestros hijos cuando no los criamos en la disciplina y amonestación del Señor, sino también cuando somos intransigentes. Cuando no reconocemos nunca o casi nunca lo que nuestros hijos hacen bien. Cuando convertimos el hogar en un regimiento militar donde solo se dan órdenes todo el tiempo. Ahora, padres, pongámonos ahora en el lugar de nuestros hijos. Vamos a aplicar la regla de oro. Haz memoria, padre, cuando tú eras pequeño, cuando tú eras un niño, cuántas cosas hicieron tus padres contigo que te desagradaron y que no fueron justas. ¿Acaso no es cierto que muchas veces sufrimos esas cosas de mano de nuestros padres, que al no tener la luz de la palabra de Dios, en momentos fueron intransigentes con nosotros, nos trataron con aspereza? Padres, ¿no es cierto que no nos agradó que nos tratasen así? Padres, ¿acaso fue agradable para muchos de vosotros que sus padres casi nunca tenían tiempo para hablar con ustedes porque siempre estaban muy ocupados en sus propios asuntos y siempre te decían que hablarían después? ¿Por qué entonces tratamos a nuestros hijos de ese modo? Eso no es aplicar la regla de oro. Padres, ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas en una forma diferente. Tienen la enseñanza de la palabra de Dios. Tienen la gracia de Dios obrando en vuestro corazón. Padres, ¿cuántos de ustedes no se han lamentado alguna vez diciendo, oh, si tan solo hubiese tenido padres que me instruyesen en ciertas cosas?
Oh, si tan solo hubiese tenido padres que hubiesen cultivado en mí el hábito de lectura. Oh, si tan solo hubiesen sido un ejemplo de dominio propio en el comprar, en el hablar, en el uso de mis posesiones. Oh, si mis padres se hubiesen sentado a hablar conmigo a menudo para conocer lo que había en mi corazón. ¿No se han quejado alguna vez así? Buenos padres, he aquí la regla que debéis cumplir. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que tus hijos no tengan que lamentarse mañana de las mismas cosas que tú te lamentas hoy. Niños, jóvenes, la regla de oro también se aplica a ustedes. Niños, escúchenme bien. ¿Cómo se aplica la regla de oro en tu caso? En tu trato con tus hermanos en la casa, en tu trato con los amigos en la escuela, aún en tu trato con tus padres. Jovencito, ¿es agradable para ti estar jugando voleibol en la cancha del colegio, cometer un error y que todo el mundo te haga sentir como un estúpido? ¿Es agradable para ti? ¿Es agradable para ti, niño joven, que los demás se burlen de tus errores? ¿Se burlen de tus defectos? ¿Es agradable, joven, para ti que los demás sean desconsiderados contigo? ¿Que los demás sean ásperos contigo? ¿Eso es agradable para ti? Si no, escucha, jovencito, lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos de ustedes, jovencitos, dicen que son cristianos. Pues compórtense como cristianos. Tampoco es agradable para ellos el que tú te burles de ellos cuando cometen un error. Que tú resaltes sus errores para hacerlos sentirse mal. O cuando un hermanito sin querer le pega al otro y no fue tan duro. Hacen todo un espectáculo, como si se estuviera muriendo, para que el padre venga inmediatamente a aplicar justicia. ¿Te gustaría que te hicieran eso a ti? ¿Por qué lo haces tú con tu hermano? Es una regla muy práctica. ¿Y qué de tu trato con tus padres? Y hablo a los hijos, aquí a los niños, a los jóvenes. Yo quiero transportarte, jovencito, a dentro de 15 o 20 años y preguntarte qué clase de hijo te gustaría tener. ¿Cómo quisieras tú que tus hijos fueran contigo? Cuando tú le pidas algo razonable a tu hijo, jovencito, o tú, jovencita, adolescente, cuando tú tengas una hija de 18 años, y cuando a ti no te guste la clase de persona con la que tu hija se está juntando, porque en la sabiduría que vas a tener cuando seas madre, te vas a dar cuenta que no es conveniente para tu hija estar con esa persona. ¿Cómo te gustaría que tu hija reaccionara? Vamos, jovencita, sé honesta. Sé honesta. ¿Acaso no te gustaría que tu hija te dijera en ese momento: papi, mami, yo no entiendo todos los motivos que ustedes tienen para prohibirme seguir cultivando una relación de amistad con esta persona, pero sí tengo por seguro una cosa: ustedes me aman, quieren lo mejor para mí y tienen más experiencia que yo? ¿Eso te gustaría que tu hija de 18 años te respondiera? Pues aquí está la regla, jovencita. Como te gustaría que los hombres se trataran, así también haced vosotros con ellos. Esa es la ley y los profetas. ¿Acaso no les gustaría, jovencitos, niños, tener en el día de mañana hijos que fueran agradecidos con vosotros? Que les dijeran: papi, mami, yo te agradezco las cosas que tú haces por mí diariamente. Bueno, jovencito, comienza desde ahora a aplicar la regla de oro. Comienza desde ahora a aplicar la regla de oro. Bueno, yo no puedo seguir expandiendo este aspecto de cómo se aplica la regla de oro en el hogar. Podría dar muchos ejemplos, pero aún quedan áreas que tocar, y la voy a mencionar brevemente. También podemos aplicar la regla de oro en el contexto laboral. ¿Cómo te gustaría a ti, jefe, que tienes personas bajo tu mando, cómo te gustaría a ti que tu jefe te tratara si tú estuvieses bajo autoridad? ¿Acaso te gustaría tener un jefe que nunca te corrigiera nada malo?
No, porque entonces no vamos a progresar. Pero ¿te gustaría tener un jefe que cada vez que te corrija lo hiciera con rudeza? Bueno, si tú eres jefe sobre otros, aplica la regla de oro. Y tú, trabajador, si tú fueres el jefe de tu compañía, ¿qué tipo de trabajador te gustaría tener? ¿Te gustaría tener un individuo que siempre llega tarde dando una excusa? ¿Te gustaría alguien que trabajara únicamente por el sueldo? ¿Te gustaría alguien que se preocupara por la compañía y que diera todo su corazón? Aplica la regla de oro. ¿Y qué del contexto comercial? ¿Cómo aplicamos la regla de oro en el contexto comercial? Hermanos, ¿verdad que nos sentimos bien mal cuando tenemos que tratar con un comerciante que por todos los medios posibles busca la manera de sacarnos hasta el alma? Qué mal se siente uno cuando uno está lidiando con un león que quiere sacarle todo y no quiere dar nada. Bueno, comerciante, aplica la regla de oro. Deseas que te traten comercialmente con justicia, que no te cobren de más, que no te den una mercancía por otra. Así también haced vosotros con ellos. ¿Y qué en cuanto al contexto de nuestras relaciones interpersonales? En la iglesia, en la calle, en la casa. ¿Cómo deseas que los demás traten contigo? ¿Es agradable para ti estar con alguien que solo habla de sí mismo? ¿Es agradable para ti estar con una persona que siempre capitaliza la conversación, que no se interesa por tus cosas? No, no es agradable. Bueno, pues tampoco es agradable que te comportes así con los demás. ¿Deseas que los demás sean pacientes, caritativos, considerados? Escucha entonces lo que el Señor dice aquí. Así debes hacer tú con ellos. Dice el puritano Thomas Manton que cuando esta regla de oro es violada por aquellos que han experimentado en carne propia la amargura de haber sido maltratado por otros, su pecado es mayor. Voy a repetir eso otra vez. Thomas Manton dice que cuando la regla de oro es violada por una persona que ha sufrido en carne propia la amargura de haber sido maltratado por otra persona, su pecado es mayor. Porque su conocimiento no es teórico, es experimental. Su conciencia debiera actuar como un freno poderoso en sus acciones. Ah, pastor, yo sé lo que se sufre cuando alguien es tratado con dureza. Yo sé lo que se sufre cuando alguien es malentendido y no se le da oportunidad de defenderse. Yo sé lo que se sufre cuando se duda de la intención de todo cuanto hacemos, cuando se pide perdón sinceramente y el otro no perdona, porque yo he sufrido todo eso, yo he vivido esa experiencia. Ah, hermano, si es así, ¿cuánto cuidado debes tener de que otros no sean tratados por ti de ese modo? Dios tomará más en cuenta tu trato para con los demás precisamente por eso, porque no lo estás haciendo en ignorancia. El sufrimiento que infringes al otro con esas mismas cosas es en ti una perversión más grande. Y así podemos aplicar esta regla en un sinnúmero de contextos más. Cuando vas manejando por las calles, ¿por qué se arman esos tapones que se arman cuando no hay semáforo? Porque aquí nadie cede. Porque nadie quiere aplicar la regla de oro. Y si alguien por casualidad en una distracción se parqueó mal, pasó rápidamente por un sitio. Ah, hermanos, ¿cuánto nos airamos? Así nos gustaría que se airaran con nosotros y que nos gritaran que somos unos animales, porque en un momento de distracción hicimos lo que no debíamos hacer. Decía un siervo de Dios que donde más él tenía que aplicar la regla de oro era manejando. Y eso es verdad, sobre todo en República Dominicana, y ese no vive aquí. Si viviera aquí, lo diría con más conciencia. En el culto de oración,
Hay hermanos que vienen a orar a veces públicamente y se olvidan que están orando con un grupo de personas y oran como si estuvieran en su cámara secreta de oración. No, hermanos, en el culto de oración hay que ser breve, conciso, para que todos podamos seguir la oración del que ora. Eso es aplicar la regla de oro. Hermanos, todo el tiempo, en todo lo que hago, tengo que pensar en los demás, en cada cosa que digo, en cada cosa que pienso, en cada cosa que decido. Eso es aplicar la regla de oro. Hermanos, cuán diferente sería nuestra vida si tuviésemos más conciencia de estas cosas. Pero aún nos queda un punto más que se lo voy a solamente a mencionar. La importancia vital de esta declaración. ¿Qué dice Cristo? ¿Por qué debemos cumplir la regla de oro? Porque esto es la ley y los profetas. Porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de nuestra relación con los demás se resume en esa frase. Haz con el otro como tú quieres que hagan contigo. Algunas personas leen el Antiguo Testamento y solo ven una regla tras otra. Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Allí no hay gracia en el Antiguo Testamento, no hay amor. Eso es porque no lees el Antiguo Testamento con los lentes de Cristo. Porque Cristo dice aquí que es un principio de amor el que está detrás de todas esas leyes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. ¿Por qué decía la ley que si tú ibas caminando por la calle y te encontrabas con el buey de tu vecino extraviado, debías devolvérselo? Porque seguramente a ti te gustaría que hicieran lo mismo con el buey tuyo. ¿Por qué dice en el Antiguo Testamento que si ves la oveja de otro en un hoyo, debes sacarla de allí? Porque así te gustaría que hicieran con la oveja tuya. Hermanos, la ley del Antiguo Testamento no es un asunto que cumplimos sin corazón. Ah, bueno, yo no debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer esto. No, hermanos, la razón por la que no debo codiciar la mujer de otro, la razón por la que no debo robar, la razón por la que no debo matar, la razón por la que no debo codiciar los bienes de mi prójimo, es la regla de oro. Ese es el espíritu detrás de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor dice, da todo. El egoísmo dice, trata de cogerlo todo. Bien, hermanos, para concluir, solo quisiera traer dos breves aplicaciones prácticas. Dos aplicaciones prácticas de todo cuanto ha sido dicho. Al estudiar la regla de oro, lo primero que aprendemos es cuán necesitados estamos del perdón de Dios. Cuán necesitados estamos del perdón de Dios. El que una persona piense que puede salvarse cumpliendo la regla de oro es una evidencia de que esa persona está ciega y no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Esa persona no conoce a Dios, ni conoce el alcance de la palabra de Dios. Quizá conoce la letra, pero no conoce el espíritu. No conoce el alcance de la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién puede cumplir a perfección lo que Cristo demanda en este texto de los suyos? Mi amigo, si esta es la norma de justicia que Dios espera de los hombres en su trato para con sus semejantes, entonces estamos perdidos. Y sabes una cosa, esa es la norma de justicia que Dios espera de los suyos. ¿Y qué enseña la palabra de Dios? Que por eso estamos perdidos. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, todos pecamos y hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Nos hemos quedado cortos, muy cortos. Por eso vino Cristo a morir en una cruz, para salvar al pecador, porque el pecador no podía salvarse a sí mismo. Es por eso, mi amigo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, porque por obras, dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por más que obres, no podrás llenar la medida. Pero este texto no solo nos enseña que necesitamos el perdón de Dios, sino también, en segundo y último lugar,
nos enseña que necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo y la capacitación continua de la gracia divina para poder vivir una vida agradable a Dios. No es simplemente que Dios diga te perdono tus pecados, eso no bastaría. Dios perdona y transforma, salva, justifica y santifica. Este texto nos enseña que necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo y la capacitación continua de la gracia divina para poder vivir una vida agradable a Dios. Hermanos míos, ¿quién puede vivir a la altura de estas demandas en sus propias fuerzas? Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos de la gracia de Dios diariamente para poder subyugar el egoísmo que hay en nuestro corazón? Hermanos, cada día, cada minuto, cada segundo. Por eso es que la Biblia dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Hermano, cuando te diriges a tu oficina por la mañana, Señor, dame la gracia que necesito para poder aplicar la regla de oro con mi jefe, con el empleado que trabaja al lado mío, con esa secretaria que me cae tan mal. Día tras día, día tras día, minuto tras minuto, la gracia de Dios. Pero hermanos, solo imaginemos por un momento lo que es un hogar donde todos sus integrantes practican la regla de oro. Hermanos, piensen por un momento en el poder y la eficacia que tendría una iglesia local, donde todos sus miembros se esfuerzan por cumplir y obedecer la regla de oro. ¿Saben lo que sería ese hogar? ¿Saben lo que sería esa iglesia? La antesala del cielo. ¿Quién podría rebatir la veracidad del Evangelio cuando se vean productos así por el Evangelio? Que Dios nos ayude, hermanos, a manifestar en nuestro estilo de vida que ciertamente la gracia de Dios nos ha transformado. Vamos a orar. Gracias te damos, oh bendito Señor y Dios nuestro. Gracias te damos, porque tu palabra, como dice en Deuteronomio, no está tan lejos que podríamos decir quién puede llegar allí, sino que está cerca en nuestro corazón. Oh Padre, esta regla no es difícil de comprender, pero cuán difícil es de poner en práctica. Señor nuestro, ayúdanos a subyugar cada día el egoísmo que aún reside en nuestro corazón, para mostrar con nuestros hechos, con nuestras acciones, aún hasta con el juicio que hacemos de las acciones de otros, que ciertamente la gracia de Dios ha transformado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Oh Padre bueno, y aquí hay muchos que todavía están esforzándose por alcanzar el cielo en sus propias fuerzas. Ven en su auxilio, oh Dios, y hazles entender que solo tu gracia puede traerlos a la salvación, para que vengan en esta mañana humillados en su impotencia, clamando perdón y misericordia. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta mañana, en Jesús nuestro Señor. Amén.